Felicidades a los papás. Me da gusto saludarlos. Buenas tardes. También saludos a los que nos ven en casa. Y bueno, estamos Silvia y yo, creo que más o menos a la mitad de nuestra visita, que ha sido muy grata a Puebla. Y en el caso personal, el tema central de mi tiempo con ustedes, quisiera que lo recordáramos, que ha sido el regalo de una vida con propósito. Yo me he dado a mí mismo el propósito de tocar este tema, ¿no? De una vida con propósito. Y bueno, hemos dicho que para poder encontrar una vida con propósito he propuesto 4 pasos. Y vamos a recordar un poquito esos 4 pasos. El primero es encender la luz de la esperanza en nuestras vidas. Y bueno, todo eso lo hemos estado hablando en el mes de mayo. Y luego, por cierto, en mayo di un taller, un sábado, acerca de la esperanza. Por cierto, ese taller ya está arriba en la página de la congregación de YouTube. Si lo quieren ver, los que no pudieron venir o los que vinieron y lo quieren como repasar, está ya en la página. Entonces dio un taller desde el punto de vista, digamos, psicológico, la importancia de la esperanza y algunos principios psicológicos. Y después de ahí, 2 domingos, hablé de la esperanza, pero desde la perspectiva bíblica. Y bueno, ahorita en junio estamos dando el segundo paso, que en este caso es la causa. Entonces, si me ayudas, Sarita, para cambiar la diapositiva. Y el tema es: una causa es la gasolina que te llevará muy lejos, ¿no? Llénate de ella. Y comenzamos de igual manera que con el paso pasado, el sábado pasado, creo, hace una semana, di el taller precisamente de la causa. Y hoy quisiera, y voy a abordar evidentemente este tema desde la perspectiva bíblica, pero primero quisiera recordarles algunas cositas del taller, a los que vinieron, a los que no, pues les puede servir también un poco como de base de este tema. Pues voy a estar diciendo muchas cosas de este tema que es muy importante. Y hace ratito que cantábamos, yo creo que fue una oración, ¿no? De Dios, tu voz, ¿no? Háblame. Entonces voy a estar hablando de muchas cosas, pero creo que la oración es que de todas esas cosas que yo diga hoy, por lo menos una sea como, esto es lo que yo necesitaba para mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa y cerramos nuestros ojos un momento? Y si quieres despedirle a Dios y decirle: Padre, que hoy yo me pueda llevar algo de ti, alguna palabra que sea de ti para mí, además de entender el tema, ¿no? Pero que yo me pueda llevar, aunque sea una palabra tuya para mí. Gracias, Señor, por hablarle a tu pueblo el día de hoy, también a los que están en casa, Padre. Amén. Bueno, entonces recordemos un par de cositas del taller. Una de las cosas que se dijo, que está basada, digamos, en el trabajo de varios expertos, es que la falta de tener una causa, una razón de vida, una causa, genera, y en términos de Viktor Frankl, es la palabra neurosis, que es un malestar psicológico, un problema psicológico. Y habíamos hablado que incluso algunos autores hablan de neurosis colectiva, o sea, un frenesí, al no tener una causa trascendental de vida, entonces hay un frenesí social de más placer, más dinero, más comodidad, más poder, o sea, diferentes cosas que al final de cuentas no llenan, pero hay como un frenesí de esa búsqueda, ¿no? Y hablamos de que algunos expertos hablan como de una epidemia social que está generada por un vacío existencial, una falta de causa, ¿no? Y hablamos también que para poder encontrar esa causa, a menudo hay que hacer un cambio de enfoque. Y va a haber les voy a pasar una imagen y quisiera ver si recuerdan los que estuvieron en el taller. A lo mejor estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? Porque
Di muchas imágenes en ese taller, pero en esta imagen yo les hablé del cambiar una pregunta que a veces la gente se hace, que creo que es la clave para poder mentalizarnos, para tener realmente una causa en nuestra vida. No sé si se acuerden, si lo recuerden. Mejor no, mejor ya se las digo porque si no vamos a estar ahí adivinando. Pero la pregunta era esta. Tal vez en lugar de preguntarse ¿qué espero de la vida?, cambiar la pregunta a ¿qué espera la vida de mí? Ese cambio nos puede dar la visión para verdaderamente iniciar una vida con una causa. Y bueno, como hemos dicho, muy a menudo esa causa la vamos a encontrar haciendo bien a otras personas, saliendo de nosotros mismos. Y hay muchos versículos bíblicos, vamos a entrar ya a qué dice la Biblia, y obviamente la Biblia de este tema habla muchísimo. Entonces voy a ver, para iniciar, solamente 2 versículos. El primero es algo a lo que se ha estado hablando los domingos, que hizo referencia César, precisamente hace un par de semanas. Él habló de este pasaje. Quiero traerlo a colación porque hay que escuchar lo que Dios nos dice aquí. Jesús nos habla y ya lo conocemos, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Y luego más adelante dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Y cómo hago? O sea, aquí está una alegoría, ¿no? Esto es lo que tú eres para mí, tú eres luz. ¿Y cómo hago brillar, verdad? Dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Y cómo hago brillar esa luz? Dice, para que ellos puedan ver, ¿qué es lo que la gente va a ver que va a ser una luz para ellos? Sus buenas obras o sus buenas acciones. Y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, las buenas obras, el hacer bien a otros, es nuestra luz. Nuestra luz no es que sepamos mucho de la Biblia, nuestra luz no es que por ser cristianos ya no hacemos esto y el otro. Nuestra luz no es eso no es lo que va a atraer a las personas. Lo que atrae a las personas finalmente es que hacemos bien y que lo ven. Eso es lo que los va a hacer, nos hace atractivos. Hace tiempo viajé a un país donde casi no hay iglesias cristianas. Y me hospedé en un Airbnb y platicando con el huésped del Airbnb, se portó muy amable conmigo y fue más allá y me llevó a conocer algún lugar. Y cuando íbamos con él en el coche, vi el letrero de una iglesia que yo reconocí como una iglesia cristiana y yo quería como sacar la conversación y le pregunto, oiga, ¿y en esta iglesia qué es? Algo le pregunté, ¿no? Y me dice, sí, es ahí donde no dejan trabajar a las mujeres. Y me dio tanta tristeza que la percepción que la gente tenía de esa iglesia, que era de poquitas que había, es donde si vas, predican que la mujer no debería trabajar. Esa es la manera. ¿Ustedes creen que esa iglesia va a ser atractiva para ese entorno? Yo creo que no. Están siendo conocidos no por su... Qué bonito es cuando, oye, ¿qué hacen en esa iglesia? Pues van a hospitales y y visitan a los alcohólicos y te reciben muy bien. Y ¿sí me explico? Eso es lo que es luz. Y yo creo que es algo importante recordarlo. Es interesante también porque en mi primer tema yo hablé de la esperanza como una luz. Y yo creo que cuando la gente nos ve haciendo cosas que están ayudando a otras personas, eso finalmente les genera a ellos también esperanza, ¿no? El segundo versículo que quisiera que viéramos en esta tarde es que está aquí en Efesios, me encanta. Dice Efesios que somos la obra maestra, lo puedes decir conmigo, obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es hermoso cuando venimos a Cristo, porque tal vez algo que nos impida poder pensar en una causa, el poder pensar en ayudar a otros es, ¿cómo voy a ayudar a otros si mira mi vida? Si mira todos los errores que he cometido, si mira todo esto, ¿no? Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él borra y dice que Él nos crea de nuevo, nos hace nuevas criaturas. Y dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿a fin de qué? O sea, hay un propósito. ¿Lo pueden decir conmigo? Propósito. De eso estamos hablando, de una vida con propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que hagamos las cosas buenas, o en otra versión, las buenas obras, las buenas acciones. Buenas obras quiere decir acciones que son de utilidad para otros. Es diferente a obras religiosas. Cuando en la Biblia tú leas obras solito, quiere decir obras religiosas. Cuando leas buenas obras, quiere decir acciones que benefician a otras personas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, ese tipo de cosas. Dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas. Dice que preparó para nosotros, eso está muy interesante, para nosotros tiempo atrás. Entonces cuando Dios vio a Laurita, Dios vio ya lo que iba a hacer a través de Laurita y Dios preparó ciertas cosas y Dios trabaja en Laurita para que ella esté capacitada para eso. Entonces, si Dios le dio el color de ojos que le dio, y si Dios la hizo nacer en donde nació, y si Dios le dio el trasfondo familiar que tenga a cada uno de nosotros, es porque tu manera, tu persona, tu historia, todo lo que finalmente está fríamente calculado para cosas que Dios quiere usar tu vida y mi vida. Es lo que está diciendo este versículo. ¿No les genera así como entender, Dios tiene un plan para mi vida? Entonces, cada uno de nosotros está diseñado, digan conmigo, diseñado para buenas obras. Voy a hacer un break aquí, voy a aprovechar para dar un anuncio. Que el próximo taller, que va a ser el próximo mes, tiene que ver con descubrir ese diseño, porque a veces es el tercer paso, ¿no? A veces no hemos visto todo lo que Dios ha puesto en nosotros, no lo conocemos o no lo conocemos bien. Entonces el próximo paso va a ser descubrir lo que hay en nosotros. Así que no se lo pierdan el sábado 5 de julio a las 9 de la mañana, bueno, 8:45 nos vemos aquí. Vale, entonces en el taller de esperanza vimos la importancia psicológica de vivir para esas buenas acciones de las que acabamos de ver ahorita. Vimos también retos que enfrentamos y les mencioné en el taller 7 rutas para iniciar, o sea, ¿cuáles serán las buenas acciones que Dios tiene para mí? Bueno, les propuse ahí 7 rutas diferentes por las cuales podemos llegar a conocer estas buenas acciones. Y no las voy a ver ahorita, estas 7 rutas, nada más las quiero, está bien ahí, Sarita, pero digo, no voy a entrar en detalles, sino más bien voy a que las tengan ahí presentes. Porque lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a hablar de 3 rutas más, ¿ok? Ahora, antes de hablar de esas 3 rutas más, estas 7 las vimos el sábado pasado a la luz, digamos, de la psicología. El próximo domingo, en el horario del discipulado, que es a las 10:30, Silvia me va a ceder su espacio y las vamos a ver a la luz de la Biblia, estas 7. Entonces, para los que estuvieron en el taller, o si no estuviste, de todas maneras, quieres verlas, el próximo domingo a las 10:30 las vamos a ver a la luz de la Biblia, estas 7 que ya vimos. Pero hoy vamos a ver entonces 3 rutas más, 3 maneras en las que podemos descubrir cuáles son esas buenas obras para las cuales el Señor nos diseñó. Y para la primera ruta voy a comenzar con una historia. Se las voy a leer. 3 albañiles, no 3 tristes tigres, ni tampoco 3 cochinitos, sino 3 albañiles,
estaban desempeñando la misma tarea a las afueras de un pueblo. Bueno, muchos ya conocen esta historia. De pronto apareció un niño que se acercó a ellos con curiosidad. Estaba realmente intrigado por el tipo de obra que estaban construyendo. Al observar al primer obrero, se dio cuenta que no paraba de negar con la cabeza. Parecía molesto y enfadado. Sin embargo, el niño se afirmó de valor y le preguntó: ¿qué está usted haciendo? El albañil, incrédulo, lo miró despectivamente y le respondió: ¿qué pregunta más tonta es esa? ¿Acaso no lo ves? Estoy apilando ladrillos. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño, por eso se dirigió al segundo operario, cuya mirada irradiaba resignación y tristeza. De aquí en esta ocasión el niño tratará de actuar con un poquito más de precaución. Perdone que le interrumpa, señor, dijo al señor. Si es tan amable, ¿me podría decir qué está usted haciendo? Cabizbajo, el albañil se limitó a contestarle: nada importante, tan solo estoy levantando una pared. Finalmente, el niño se acercó al tercer obrero, que estaba silbando alegremente. Era evidente que estaba disfrutando de su tarea. Tanto es así que el chaval se acercó con más tranquilidad y confianza. Y nada más de verlo, el albañil le saludó: buenos días, jovencito, ¿qué te trae por esta obra? Y el niño, con cierta timidez, le dijo: buenos días, señor, tengo mucha curiosidad por saber qué está usted haciendo. Aquel comentario provocó que el operario irradiara una enorme sonrisa y con cierto tono de satisfacción le respondió: estoy construyendo el hospital infantil del pueblo. Entonces, la primera ruta que les quiero compartir hoy para encontrar en ese propósito es la ruta del trabajo. Según los expertos, hay tres maneras en las que podemos ver nuestro trabajo, cualquiera que éste sea. La primera es como una chamba. Y la mentalidad es: trabajo principalmente para tener dinero, para mantener a mi familia o para mantenerme a mí mismo. Si no tuviera que trabajar, no lo haría. Obviamente, ¿qué pasa si? O sea, si yo estoy viendo así mi trabajo como... Segunda manera de ver el trabajo, según los expertos, es realización personal. Disfruto lo que hago, pero espero estar en algo mejor en el futuro. O a veces no lo disfruto mucho, pero es mi escalón para poder después aspirar a algo mejor. Y el tercero es que yo veo mi trabajo como una vocación. Mi trabajo es una de las áreas más importantes de mi vida, me produce tremendo sentido de satisfacción y no me veo haciendo algo distinto. Entonces vamos a ver tres cosas que la Biblia enseña sobre el trabajo. La primera, son tres, o sea, hay muchas cosas que la Biblia enseña sobre el trabajo, muchas más, hay muchos versículos, pero nada más quiero hablar de tres. La primera cosa es que el trabajo fue idea de Dios. No necesariamente tu trabajo ahorita, pero en general la idea de trabajar fue idea de Dios. Y empezamos con Adán. Adán, antes de que Adán cayera en pecado y todo eso, yo les pregunto, ¿tenía trabajo o no tenía trabajo Adán? Y Eva, por sentado. Desde luego. ¿Alguna vez? Bueno, ¿y cuál era el trabajo de Adán? Exacto. ¿Alguna vez tú me comentaste, Ariel, que tu papá te comentaba que lo ideal para los hijos es que tuvieran un oficio y una profesión? Yo creo que Dios le dio a Adán oficio y profesión. El oficio era hortelano.
cuidar y Adán y Eva, porque ahora sí que era el negocio de los dos. Eran hortelanos, porque dice que Dios puso un huerto y luego que lo cuidaran y que lo labraran. Entonces, ¿quién cuida y labra un huerto? Pues los hortelanos. Entonces ese era su oficio. Y su profesión, por así decirlo, biólogo, porque después trajo a los animales y le dijo que tenía que ponerle, hasta la fecha saben ustedes que todavía no terminamos ese trabajo que Dios nos encomendó de enlistar todas las especies. Todavía hay no sé cuántos miles de especies que no se han todavía nombrado, ¿no? No me acuerdo cuál es la especialidad de los que nombran las especies, pero yo creo que esa era la profesión de Adán. Entonces, eso es lo primero que quiero compartirles, que el trabajo en general es idea de Dios y es importante y no tiene que ver con la caída del hombre. No trabajamos porque caímos en pecado y maldición trabajar, no. O sea, el trabajo está desde antes de la caída y es parte de la salud, digamos, humana. Pero la segunda cosa que quiero compartirles es que Jesús solía llamar para su servicio, y cuando llamaba a Andrés y a Pedro y a Mateo, cuando habla de cuándo los llamaba, normalmente cuando los llamaba, ¿en qué estaban ellos? Trabajando. Jesús solía llamar a personas ocupadas en sus trabajos y los reclutaba para hacer algo parecido, pero en sentido espiritual. Entonces, por ejemplo, a Simón y Andrés, ¿qué estaban haciendo? Pescando. ¿Y qué les dijo? Síganme y los haré pescadores, pero de hombres. Santiago y Juan, ¿qué estaban haciendo? Lavaban las redes. Y si tú analizas el ministerio de Santiago y Juan, ellos no eran tanto evangelistas, sino eran más bien de restaurar la iglesia, por ejemplo, de lavar la iglesia. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Estaba en su chamba de cobrar impuestos, él era recaudador de impuestos, él llevaba bien las cuentas, ¿no? Jesús lo llama, ¿y qué termina haciendo Mateo? Pues escribe el Evangelio de Mateo, que es el que más tal vez detalla muchas de las cosas de Jesús. Esa es la segunda. La tercera cosa que quiero compartir acerca del trabajo es esta. Muchas veces tenemos la idea errada de que en la iglesia se dice que hay pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿no? Entonces, una idea que tenemos es que pastor es el que está en una iglesia con sus ovejas. Maestro de la Biblia es el que enseña la Biblia en la iglesia. Profeta es el que en una reunión de iglesia se para y dice, así dice el Señor, ¿no? Etcétera. O sea, siempre esto lo vemos siempre en el contexto como de un edificio, de una iglesia. Pero los dones de Dios existen porque la mayor necesidad no está aquí en este edificio, la mayor necesidad está allá. Entonces, ser pastor, evangelista, maestro, etcétera, no es solo para el contexto de la iglesia local, sino también muchas personas pueden ser pastores en su trabajo, maestros de otros en su casa, profetas hacia afuera. Y eso yo creo que es donde más Dios nos quiere que estemos. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Abraham. Este pasaje me interesa mucho porque dice que después de que Dios llamó a Abraham y le puso el propósito que tenía para él, ¿qué hizo Abraham? Tomó a su esposa, a su sobrino, todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió hacia la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es donde Dios le dijo que fuera. Pero no fue solo, sino que se llevó a su gente. Abraham era de profesión ganadero. Y en Harán se enriqueció y contrató mucha gente y tenía mucho ganado. Y cuando Dios lo llama, no se va solito, sino que se lleva consigo a esa gente que trabajaba con él. Qué buena manera. Y luego esa misma gente fue la que
peleó con él cuando él tuvo que unos capítulos más adelante, que hubo una guerra y fueron a pelear con él. Hace años conocí en Tabasco unos pastores que tenían una empresa, una chocolatera bastante grande en Tabasco. Y ellos lo que hacían es que a sus empleados constantemente les llevaban capacitaciones y abrieron un tiempo todos los días donde tenían un tiempo de oración para los que quisieran, ahí sí no era obligatorio, pero les comunicaban a los empleados, oigan, creo que si buscamos a Dios nos va a ir mejor. Entonces abrieron diario, creo que es diario, su tiempo en las mañanas, tenían un tiempo de oración para los empleados que quisieran ir y se compartía algo de la palabra. Y yo creo que ellos alcanzaban a más personas en la chocolatera, con las familias, los empleados, que en la propia iglesia. Creo que, y aquí en la congregación también hay gente así, ahorita no la veo, pero por ejemplo Katy, que tiene siempre está trayendo gente a los eventos que hay y a veces pide que se hagan capacitaciones. Eso es una muy buena manera, por ejemplo, que vemos de usar el trabajo. Hay una escritora estadounidense que se llama Rita Mae Brown y ella dijo lo siguiente: yo creo que tú eres tu trabajo. Fíjate. No cambies la materia prima de tu vida, que es tu tiempo, solamente por unos pesos. Imagínate tus mejores años, tu tiempo más precioso, solo por pesos. Ahora, no necesariamente esto significa ve y búscate otro trabajo. A lo mejor significa dale sentido a tu trabajo. Tú puedes, por ejemplo, comenzar a ver tu trabajo como una preparación de Dios para ti. A mí, por ejemplo, me chocaba, yo estudié el Instituto Bíblico, yo quería servir a Dios, no sé qué. Mi primer trabajo, y por algunos años, dar clases de inglés. Madre mía, qué horror. Se me chocaba dar clases de inglés. Sobre todo las personas que no se les da el inglés. Repite, ¿no? Y te dicen otra cosa y repite. ¿Y cómo le hago? Hulk, ¿no? Entonces para mí era, pues es que de aquí, ¿cómo? Hasta que un día me hizo ver, no es casualidad, o sea, Dios está en control de mi vida, entonces no es casualidad que yo dé clases de inglés. Y yo dije, ¿sabes qué? Si fue Dios el que me está poniendo aquí, entonces voy a dar clases de inglés tratando de agradar a Dios y lo voy a hacer con excelencia. Y ahí descubrí que cuando no te gusta mucho tu trabajo, pero dices, lo voy a hacer para ti, Señor, y lo haces con excelencia, y lo haces, y además cumples tu propósito, porque también puedes pensar, otra cosa del trabajo es, por algún motivo estoy con esta gente. No es casualidad que yo esté yo que te conozco, Señor, esté con esta gente que no te conoce. Entonces, cuando por un lado, hacemos el trabajo con excelencia como para Dios y no para los hombres, y empezamos a cumplir nuestra misión de compartir. Yo sí lo he visto más veces, o sea, muchas veces he visto, Dios te termina promoviendo, porque ya cumpliste tu misión, ya aprendiste tu lección, a lo que sigue. Pero a veces tiene que ver con cambiar un poco el ¿por qué estoy aquí, Señor? O sea, es como ¿es tu plan? Tú que tienes control de hasta que las hojas que caen y no caen. Esto de que estoy chambeando aquí, Señor, ¿será parte de tu proyecto o tengo que aguantar y aguantar hasta? ¿O será que en su soberanía, cuando tú le entregaste tu vida al Señor, ahí es donde ahorita estás? Entonces, cambiar el chip, porque finalmente pasamos la mayor parte del día ahí. Y si el ahí no nos está teniendo sentido, no encontramos una causa ahí, nos puede eso mermar muchísimo, ¿no? Entonces puede ser que para algunos hoy a lo mejor lo que Dios les está mostrando es cambia tu manera de percibir, de entender tu trabajo. Entonces lo puedes ver como una preparación que Dios está permitiendo para tu vida, lo puedes ver también como una oportunidad de servicio, porque
En tu trabajo estás teniendo la oportunidad de ayudar a ciertas... Trabajo por definición es que ayudamos a ciertas personas de cierta manera, ¿no? Entonces, si yo veo mi trabajo más que como cómo saco yo, o sea, cambiar el enfoque, no es qué espero yo de la vida, qué espera la vida de mí, qué se espera de mí en este trabajo, que yo pueda brillar con la luz de Cristo, y si me toca atender a los clientes, pues atenderlos súper bien, aunque no me paguen bien, porque finalmente lo hago como para Dios. Si me toca vender, en lugar de vender colmilludamente para que compre cuando sea que ni lo necesita, mejor darle un servicio de asesorarlo cuál es la mejor manera en que puede... ¿No les ha pasado que vas a comprar algo y el propio vendedor te dice, lo que usted necesita a lo mejor no es esto? Y dices, gracias, en verdad gracias, ¿no? Regreso contigo la próxima vez. Si podemos cambiar ese chip, eso es una ruta para una vida con propósito. ¿Vamos bien? Bueno, ¿ya descansaron? Bueno, la segunda ruta que les quiero compartir hoy son 3. La segunda la vamos a encontrar aquí en Marcos 5:19. El contexto es que había un hombre que estaba endemoniado en una región que se llamaba Gadara, y nadie podía con ese hombre hasta que llegó Jesús, y ustedes conocen la historia, lo liberó, y de ahí salió el jamón, no ¿el qué? ¿El qué? ¿Jamón endiablado? ¿Se dice jamón endiablado? De ahí salió, ¿no? A los que no, léalo en Marcos 5, ahí está el jamón, la historia del jamón endiablado. Bueno, entonces este hombre, ya en sus 5, ya cabal, ya bien, le dice al Señor, Señor, quiero seguirte, o sea, quiero estar, ahora sí que quiero estar sirviendo en la iglesia, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Aquí en realidad son 2 rutas en una. Una, la ruta del mensaje, ¿no? Que ya la vimos en el taller. O sea, tenía un mensaje que dar. Cuenta lo que Dios hizo por ti. Pero la segunda ruta que quiero tocar es la ruta de los tuyos. Así le llamo yo, la ruta de los tuyos. Jesús le dice a este hombre, ve a tu casa y a los tuyos. Entonces el servicio de Dios para algunos puede ser en la iglesia, pero para muchos otros es allá con tu gente. Fíjense que muchísimo de lo que leemos en los evangelios, Jesús, y lo que leemos que Jesús hizo y enseñó en los evangelios, lo hizo en casas de personas. Cuando los dueños de esa casa invitaban a su gente, y ahí sucedía, ahí el Señor hacía milagros, muchas de sus enseñanzas fueron en ese contexto. De esas casas que Jesús visitó durante su ministerio, destacan 2. La casa de Pedro, en el norte de lo que ahora es Israel, en Galilea, su base de operaciones era la casa de Pedro. Y la casa de Marta y María en Betania, que era cerca de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús andaba en el norte, estaba la casa de Pedro. Cuando Jesús andaba por Jerusalén, estaba la casa de Marta y de María. Así como Jesús lo hizo, la primera iglesia fue movida por el motor de las casas. Y el evangelio, al principio el evangelio solamente se predicaba a los judíos. Y la primera vez que el evangelio fue predicado a los no judíos, que se abrió la puerta para que los no judíos escucharan el evangelio de Jesús, ¿en dónde fue? Fue en una casa. ¿Sí saben de quién? ¿O no saben de quién? De Cornelio. En la casa de Cornelio. Lo pueden leer en Hechos capítulo 10. Y dice que Cornelio reunió en su casa a sus parientes
y amigos cercanos. Entonces, hay sectores de la población que necesitan escuchar el Evangelio y no van a ir toda esa gente a una iglesia, pero si hay alguien que en su casa los reúna, ahí puede entrar el Evangelio, así como entró a los gentiles. Y la primera iglesia cristiana de Europa, que después Europa se convirtió, digamos, en el bastión del cristianismo, ¿no? En los primeros siglos. Pero la primera iglesia cristiana de Europa, ¿dónde fue? ¿Alguien sabe? Es pregunta ya avanzada. En casa de una mujer llamada Lidia, que era una mujer de negocios en la ciudad de Filipo, que era vendedora de púrpura. Dios tocó su corazón, invitó a los apóstoles a su casa y ahí se empezó la primera iglesia de Europa, en casa de una mujer. Esta es otra ruta para poder encontrar nuestro sentido, nuestro propósito, nuestra causa, los nuestros, a lo mejor los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? A lo mejor es los tuyos profesionalmente, la gente de tu ámbito profesional. A lo mejor los tuyos es tu familia que no conoce al Señor. A lo mejor los tuyos son los vecinos, qué sé yo. Pero tú puedes ser la puerta de entrada, a lo mejor tu casa puede ser la puerta de entrada para los tuyos. Esa es otra ruta para una causa. Y vamos a terminar con la última causa, la última ruta, que les quiero compartir, que es la ruta de la eternidad. En el taller, una de las rutas que habíamos planteado es la ruta de pensar en tu muerte. Y cuando consideramos la muerte, nos estamos planteando qué queremos dejar aquí cuando nos vayamos. Pero cuando consideramos la eternidad, nos planteamos qué deseamos encontrar cuando lleguemos. Entonces les voy a contar una experiencia personal. Y esa experiencia va a explicar por qué puse esta foto que está ahí, que dices que tiene que ver Boy Scouts con una fogata con la eternidad, pero ahorita van a ver por qué. Hace 2-3 años, a pesar de que en el trabajo Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en una organización que apoya grandes obras en el mundo y obras que están haciendo bien a muchos, y que las cosas estaban bien en muchos ámbitos de mi vida, llevaba meses batallando a veces con la motivación de vivir. Ataque espiritual, muchas cosas, pero me estaba pasando eso. Y entonces tuve un sueño. Soñé con personas con las que en algún momento tuve una relación muy cercana, en las que invertí bastante tiempo y atención y que se habían alejado, muchos de ellos de manera repentina y muchos de ellos nunca volverlos a ver. O sea, como que a través del tiempo fue pasando este tipo de cosas y siento que como que se acumuló y como que generó, hablando de pérdidas, ¿no? Generó una tristeza. Cuando desperté de ese sueño, porque siento que Dios me estaba, o a través de ese sueño yo me estaba dando cuenta de realmente de dónde viene tu tristeza. Cuando desperté del sueño, en mi mente empezó a sonar una canción que ni al caso. Y la canción es esa de los Boy Scouts que dice: muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. ¿Alguno de ustedes fue Boy Scout? Esa es la canción de despedida de los Boy Scouts, ¿no? El fuego es la fogata que hacen, ¿no? Entonces ya tuvieron su reunión, no sé qué, y ya se van a despedir, pero no se preocupen, nos vamos a volver a ver, ¿no? Y cantan, muy pronto. Yo digo que eso no venía al caso porque yo fui Boy Scout 3 veces, no 3 meses, ni 3 veces fui a los Boy Scouts. O sea, yo no tengo, y no sé, me viene esa canción. Hasta tuve que investigar de qué era la canción. Bueno, me vino la canción. Entonces entendí, que lo siguiente, y me vino una frase
Y la frase es esta, una oración más bien. Las relaciones significativas que hacemos a lo largo de la vida, aunque haya separación o pérdida, no se pierden, han quedado guardadas para la eternidad. O sea, al final, cuando yo llegue allá, voy a encontrarme a todos estos que ya dejé de ver. Y vamos a platicar y ahí me van a contar. Va a ser muchos que han muerto en Cristo y que han vuelto a vivir, han relatado sus experiencias y normalmente tiene que ver con que se encuentran con todos esos seres queridos y los reciben, o sea, son como su comité de muchos narran que cuando pasan de esta vida a la que sigue, el comité de bienvenida son todas esas personas que de alguna manera entonces, esa voz que siento que Dios me está sanando el corazón, me susurró esto: no llores por aquellos que ya están guardados para la eternidad, los vas a volver a ver, no te preocupes por ellos. ¿No quisieras que en esa gran reunión celestial haya otros, además de ellos? Enfócate en los nuevos. Gracias, Señor. Entonces comprendí esa parte. Vamos para allá, todos. O sea, eso es ir. Nadie puede decir yo no voy a morirme y yo no voy a estar allá. Entonces plantearse ¿qué quiero encontrarme allá? ¿A quién me quiero encontrar allá? Quiero. Una persona cercana a mí le ha tocado enterrar a todo mundo, a su mamá, a su papá, todos sus hermanos. Ya tiene una edad muy avanzada. Y alguna vez le dije, ¿sabes qué, tía? Creo que la razón porque a veces, pero ¿por qué me tocó a mí enterrar a todos, no? Tal vez porque cuando llegues te van a estar esperando todos. O sea, finalmente tú fuiste de mucha ayuda para tu padre, porque es una mujer que a su padre y a su mamá y a sus hermanos, ella era la que los sacaba, ella fue la única que no se casó, pero a todos los ayudaba, a los sobrinos. ¿Por qué eres la última? Porque te van a estar esperando. Esa idea también puede ser una vía que nos ayude a encontrar nuestra razón de vivir, nuestra causa para vivir. Ahora, hablando de la eternidad, en la eternidad no solamente nos encontraremos con nuestros seres queridos, sino con el Señor mismo, obviamente. Y en ese encuentro glorioso con el Señor, yo creo que después de que sea esa celebración y en algún momento, también habrá rendición de cuentas. En 2 Corintios 5 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esa idea de que es al Señor y solo al Señor al que le tenemos que rendir cuentas, en algún momento lo haremos, y muchos expertos coinciden en que cuando habla la Biblia del tribunal de Cristo, que les acabo de leer, es un rendir cuentas para premios, o para no premios. No es un ya llegaste al cielo, qué padre, ahora te voy a castigar. No, eso ya llegaste por la gracia del Señor, por su sangre, por su sacrificio, pero ahora vas o no a tener recompensas, porque la Biblia habla mucho de las recompensas. Entonces, en el taller surgió una muy buena pregunta. Yo les decía que somos como engranes, ¿no? Y no importa si el engrane es de oro o es el más grande, lo importante del engrane es que cumpla su función. Ese es el propósito. No te fijes en que seas el engrane más grandote o el engrane más bonito, sino el engrane que cumple su función. Y me decía alguien, oye, pero es que en esa analogía que pones, a veces hay relojes que soy engrane de un reloj que no funciona. ¿Cómo le hacemos, no?
Sí, tú quieres ser un buen ciudadano, brillar con la luz de un buen ciudadano. Te das cuenta que la mayoría, a lo mejor muchos les vale un cacahuate, o en tu trabajo tú quieres hacer las cosas bien y a lo mejor tus compañeros son muy diferentes, o tú quieres ser un abogado honesto en medio de abogados tranzas, o no sé, o sea, a lo mejor el reloj está descompuesto y tú quieres ser un buen engrane, o en tu familia, qué sé yo. Y creo que aquí está la respuesta a esa pregunta, que hemos de ser como los músicos de una sinfónica que están mirando al director de la orquesta. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Entonces, a lo mejor si yo soy un buen engrane, el mejor engrane en un reloj que nunca funcionó, pero fui un buen engrane para el Señor, tu recompensa la tienes en la eternidad, segurita. No te preocupes por eso. Esa es la respuesta al dilema del reloj que no funciona. Vamos para allá, el Señor te recompensará. Entonces, y ya termino con esto, una gran causa, y tal vez sea la causa última, la causa de causas, es que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos diga algo parecido a: hiciste bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Porque tú, el engrane aquí en la tierra del reloj que no funciona, allá sí va a funcionar el reloj. Y allá tienes una función que cumplir. Y esta tierra en realidad es la preparación para la eternidad. Y alguien dijo que para nosotros esta tierra es como la entrevista de trabajo de allá. Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre, por podernos hacer pensar en una causa, en tener un motivo trascendental para vivir, sí, Padre, que nos saque de esa corriente que hay, de ese frenesí que hay de buscar más y más y más placer, o más y más y más puras cosas que no satisfacen realmente, y estar como atrapados en eso. Gracias porque tú nos llamas a salir de ahí y a entrar a una vida con propósito, y con un propósito trascendental. Gracias, Padre, que en tu palabra hay un montón de pasajes y de figuras y de ejemplos que nos hablan de esto. Y yo te pido, Padre, que el día de hoy todos nosotros podamos alguna de estas tomarla para que nos inspire, porque una vida con propósito no se puede tener obligadamente, o tienes que, eso no puede ser. Una vida con propósito tiene que ser algo que nos mueve de lo más profundo de nuestro ser, que nos inspira. Y yo oro, Padre, que algo de esto inspire. Y a lo mejor algunos pueden empezar a ver su trabajo de una nueva manera y salir inspirados para brillar ahí, dar buen testimonio. Y otros a lo mejor se pueden inspirar para abrir su casa, invitar a los suyos ahí. Otros a lo mejor se pueden inspirar a hacer lo que están haciendo con mayor excelencia, porque es para ti y no para los hombres. Qué sé yo, Padre, o alguna otra cosa. Pero oro que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva y el que produzca en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Amén.